Estos receptores periódicos M3, ¿qué tipo de receptores? EDCANA, proteína G, enzima, ¿qué cosas? ¿Qué tipo de receptor es M3? M3, ¿qué tipo es? ¿Es un canal único? ¿Es una proteína G o es una enzima? ¿Es proteína G? Entonces, proteína G. Entonces, de proteína G viene, estimula. ¿Y qué estimula? Estimula al MP cíclico, al diacilglicerol, estimula el IP3. ¿Y eso qué es lo que hace? Mete el calcio. Cuando mete el calcio contrae, por eso se hace. Entonces, esa contracción es el que hace drenar. El que drena. Entonces, M3 es asociado a proteína G. Muy bien. Siguiente. Bueno, somos el grupo que corresponde a resolver la definición de 3. La curva es la pilocarpina, el fármaco de primera línea adecuado para el tratamiento del glaucoma primario del anteojo. Sí y no. Antes la pilocarpina sí se usaba como primera línea de defensa para tratar esta enfermedad, pero como el doctor ya lo mencionó y en otras fuentes, la pilocarpina te hacía más daño que bien. Es por eso que ahora usan unos análogos de la prostaglandina que lo pueden ver acá. Es el platanopros, travoprost y el climatopros. Estos son la primera línea de defensa para tratar el glaucoma. Más adelante te podría causar una ceguera, ¿no? Pero también podemos usar beta-bloqueadores, agonistas adrenérgicos o otros parasimpáticos miméticos, inhibidores de la hidrasa carbónica, fármacos hiperosmóticos para la gradiente de concentración y otras combinaciones fijas, pero obviamente sin causar toxicidad al paciente. El estándar actual son los análogos de las prostaglandinas, como ya lo mencioné, pero yo quisiera hablarles también un poco de lo que es la pilocarpina. La pilocarpina tiene una biodisponibilidad del 30 al 50% y una unión a proteína plasmática muy baja, que va de un 0 a 10%. Esto contribuye a su acción rápida y a su corta duración. Es por eso que se dejó de usar este fármaco y empezamos con las prostaglandinas. Bueno, le doy la palabra a mi siguiente compañero. Para hacer una recapitulación de lo que es la pilocarpina hoy en día, se clasifica como un alcaloide natural, agonista colinético directo, que es un parasimpático mimético. Tiene un mecanismo de acción donde activa los receptores M3, donde los producen como efectos adversos. Aumenta el drenaje del tumor acuoso y disminuye la presión intraocular. Ahora, comparando con las prostaglandinas, en este caso la canopros, nos dicen que la pilocarpina tiene una eficacia de la presión irregular moderada, en cambio las prostaglandinas son un poco más altas como vértigo de erección. Ahora tenemos los efectos adversos, como ya se mencionaron, miosis, presión borrosa, cefalea. A comparación de las prostaglandinas, que son hiperemia leve, cambios de pestañas o iris. Las frecuencias y dosis varían en ambas, ya que en la pilocarpina tenemos que consumirlas varias veces al día, a comparación de las prostaglandinas, que solamente es una vez por día. En la adherencia, pues, esta es demasiado baja y esta es todo lo contrario, es más alta. Y el uso actual, pues, es netamente en casos especiales, como el caso del glaucoma de ángulo cerrado, y acá, pues, el glaucoma ángulo abierto en estándar. Ok. En este caso, vamos a enfocarnos en el caso clínico 2.
Y bueno, van a presentar el siguiente caso. Tenemos un paciente masculino de 58 años con antecedentes de diabetes mellitus de tipo 2 y su dependiente hace 15 años. Entonces, el motivo por el cual se acerca al consultorio es debido a un dolor abdominal intenso con un tipo de recortijón con 5 horas de evolución. Posterior a la ingesta de licuado de chochos, que vendría a ser una especie de, digamos, de frijol más pequeño, asociado a la distensión abdominal y ausencia de flatos. La expresión física el paciente se va a encontrar intranquilo, va a tener una fase álgica, o sea, significa que le está doliendo. Va a tener la piel con sequedad cutánea y bucal, entonces podemos tener una pista de lo que podría estar ocurriendo. Puede presentar pupilas midriáticas y reactivas, desde que se achican, se están agrandando. El abdomen va a estar distendido, o sea, va a estar hinchado, va a tener ruidos hidráulicos disminuidos, doloroso en la palpación, timpánico a la percusión y sin matidez, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro estudio de laboratorio, vamos a encontrar que tiene una leucocitosis con neutrofilia. Tiene una glucosa de 83 miligramos por decilitro y creatinina 1.12. Y tiene un perfil hepático y electrolítico normal. Entonces, cuando vemos una radiografía de este abdomen, vamos a encontrar asas distendidas más niveles hidroaéreos. Vamos a también encontrar una leve dilatación parietal del recto del sigma y una dilatación del marco colónico. Entonces, como diagnóstico presuntivo, podemos ir sospechando de un abdomen agudo de tipo de oclusión intestinal, posteriormente ajustado a un hilio paralítico o, bueno, un descomensado. En un manejo instituido, primero que nada va a tener que someterse a una dieta, va a tener que utilizar una sonda urinaria más una sonda nasogástrica retirada a las 24 horas por debajo de élito. Y va a tener que tener una hidratación de solución con dextrosa, ranitidina y analgesia con ketorolaco y paracetamol para su dolor en la zona abdominal. Y insulina subcutánea por el tema de su diabetes. ¿Sí? Bueno, voy a hablar de la pregunta número 1. ¿Cuáles y cómo ejercen su acción los alcaloides presentes en el chocho? Los principales alcaloides del chocho son la asparteína, lupinina y la dopamina. ¿Qué van a hacer estos alcaloides? Van a inhibir a la acetilesterasa, ¿ya? Pero para entender muy bien, vamos a hablar primero de la sinapsis colinérgica. La sinapsis colinérgica va a generar acetilcolina. Ya, primero vamos a decir, la acetil-CoA se une con la colina y forma la acetil. Y de ahí se forma la acetilcolina, ya está el espacio presináptico, ya está la sinapsis, y esta es la postsináptica. Entonces, primero se va a formar la acetilcolina ya en el espacio sináptico. Pero como yo les dije, acá los alcaloides van a inhibir a la acetilesterasa, que va a, por así decirlo, se disocia ya la acetilcolina en la colina y en la acetato. Pero en este caso, como el alcaloide, que es el principal componente del chocho, lo va a inhibir a esta acetilesterasa, va a provocar que ya no forme colina ni acetato. Entonces, va a haber una mayor producción de acetilcolina. Cuando hay una mayor producción de acetilcolina, va a haber una sobreestimulación de ese sistema, ¿ya? Entonces, puede llevarnos a una intoxicación, ¿ya? Entonces, va a provocar que haya una sobreestimulación, como les dije. Entonces, va a afectar principalmente a los receptores muscarínicos, ¿ya? Porque principalmente la acetilcolina está asociada con el sistema nervioso parasimpático. Entonces, cuando al paciente le damos en dosis altas un fármaco, ya que puede ser de un alcaloide, puede inducir efectos adversos, ¿no? Obviamente va a ser como referente al sistema nervioso parasimpático. Puede provocar sudoración excesiva, bradicimina, diarrea. No, o sea, más que todo está relacionado con los DM3. O sea, los efectos adversos se relacionan con el mismo efecto que va a provocar el sistema. Y eso es todo de mi parte. Aquí hay una estimulación del colinérgico o hay una inhibición del colinérgico. Estimulación de los receptores muscarínicos y nicotínicos. Muscarínicos, los principalmente. Muy bien. Porque veo que en diarrea, radical, sudoración, alteración de nivel. Entonces hay una estimulación colinérgica. Estimulación. Entonces, en este caso, como digamos, parte de lo que vendría a ser educación al paciente sería cómo debe preparar el resto para su administración y evitar intoxicaciones.
Bueno, ya como hemos visto, la explicación de la compañera ha sido una especificación debido a la cantidad de pacientes del chocho. Entonces, en este caso, la pregunta nos plantea qué deberíamos hacer nosotros como para poder orientar al paciente, para poder evitar este cuadro a futuro, ¿no? Bueno, empezamos por una manera tradicional que podría ser la que le podemos orientar al paciente, que vendría a ser un proceso de 6 a 7 días en el cual se va a remojar el chocho en el agua y se va a cambiar al menos una vez al día, ¿sí? Este proceso se va a repetir debido a que con esto vamos a permitir extraer la cantidad de estos alcaloides tóxicos del mismo compuesto. Y una vez que esta agua deje de verse turbulenta debido a lo que vendría a ser el remojo y hervirla, recién podría ser más, digamos, menos peligroso que ingerirlo con un mal lavado o de mala manera, ¿okay? Entonces esto se hace generalmente en un proceso de 7 días, ¿no? ¿Qué pasa si es que no se hace bien? Vas a estar almacenando una cantidad de alcaloides en exceso, lo cual ocasiona justo el sobreestímulo que explicamos. Bueno, la intoxicación del paciente ocurrió porque consumió el chocho con el agua que estaba remojando. Donde en esa agua se encuentra la mayor cantidad de alcaloides tóxicos. Para eso necesitamos este procedimiento desamargado o desaguado. Y a nivel comercial podemos ver que tenemos la semilla descascarada, y su reducción va a ser en promedio de 3 días, o la semilla entera que va a requerir de 4 a 5 días. Eso le toca al otro grupo. Ya, muy bien. Entonces aquí para extraer el chocho se necesitan varias extracciones. Hay con agua fría y agua caliente. Ahora, esos alcaloides van a producir estimulación. Entonces, acá el paciente, ¿qué ha hecho? Se la ha consumido con el chocho, ¿no? Sin arrojarlo. Así es, consumir el alcaloide. A ver, si no haces el chocho, lo preparas el agua que tiene, ¿qué efecto tendría? Estimulando la psicoína, lo cual va a generar las diarreas, los vómitos y propia confusión, como habíamos mencionado. Pero a nivel de la M3, mayormente la diarrea. Es por eso que el paciente desaparece en el sistema. Claro, entonces el agua podría utilizarse de repente como un efecto enérgico porque puede producir diarrea. Entonces, tienes el chocho solo, lo separas el alcaloide con agua. Acá en el agua te queda el alcaloide. Eso lo utilizo para qué? Para producir estimulación colinérgica, como cuando, por ejemplo, estreñimiento, ¿no? La diarrea. ¿Y acá qué queda? Para el efecto hipoglicemiante, que se usa para la diabetes. Entonces ahí extraemos el alcaloide, no el agua. Ya, muy bien. Siguiente grupo. Sí, básicamente porque no recibo bien. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hacer la pregunta 3, donde nos solicitan mencionar al menos 10 síntomas del síndrome colinérgico. Dentro del mecanismo de acción de los principales fármacos colinérgicos, tenemos que mencionar que estos tienen una acción, por ejemplo, agonista. Los agonistas muscarínicos básicamente lo que están haciendo es imitar la acción de acetilcolina, ¿no? Si estamos con un compuesto que imita la acción de acetilcolina, se va a encontrar un incremento en la secreción de muchas estructuras glandulares y también para una contracción denominada miosis, que básicamente se refiere a la contracción de la pupila. ¿Qué encontramos nosotros en el lupinus? Lupinus sp es el nombre científico del chocho, ¿no?
Básicamente, el Pinus sp contiene grandes cantidades de alcaloides que entran dentro de una familia que se denominan los alcaloides quinolicínicos o quinolicínicos. Son principales compuestos activos del chocho. Dentro de ellos, como mi compañero ya lo ha mencionado, tenemos a los componentes del chocho que son la lipanina, la asparteína, la lupinina y la lupinina. Básicamente estos alcaloides lo que generan es un efecto anticolinérgico. Dentro de este papel anticolinérgico que tiene, por ejemplo, a nivel de la pupila, genera el evento de miosis, que es básicamente la contracción de la pupila. La miosis es la contracción excesiva o potente de esta estructura debido a la estimulación del sistema nervioso parasimpático. En el síndrome colinérgico ocurre básicamente porque hay un exceso de acetilcolina que activa los receptores muscarínicos, causando que las pupilas se vuelvan cada vez más pequeñas y no respondan adecuadamente a la luz. Otro problema del síndrome colinérgico es la cialorrea. En la cialorrea hay un exceso en la producción de saliva y hasta cierto punto cuando hay un exceso en la producción de saliva también se genera una sequedad en la boca debido a cuando ya estamos en un tiempo bastante prolongado de salivación. La sequedad de la boca es básicamente debido a la gran pérdida química que ha tenido, ¿no? Entonces la cialorrea, que se genera también como un síntoma del síndrome colinérgico, está relacionado con la producción o acumulación excesiva de saliva en la cavidad oral de todas las glándulas salivales, donde las parótidas juegan un rol muy importante en excesiva secreción, ¿no? Entonces, esto se debe a la sobreestimulación excesiva de los receptores muscarínicos, básicamente M3, de las glándulas salivales debido a un aumento de acetilcolina, causando obviamente un bombeo constante de saliva, sensación de humedad oral en los primeros momentos, pero ya si es de muchas horas, luego va a haber una sequedad bucal y hay un reflejo también que se va a crear a posteriori. Bueno, el lagrimeo es otro de los síntomas donde vemos que el sistema parasimpático, como ya se ha mencionado, que tenemos las lágrimas lacrimales a través del parche de hace que las acetilcolinas se sobreactúe sobre el muscarínico M3. Eso va a desencadenar la cascada, ¿no?, de la activación de M3, donde estimula la fosfolipasa, aumenta la fosfato, la liberación del calcio celular, y eso va a hacer el incremento del calcio, que va a activar la secreción acuosa de electrolitos y que va a producir la hipertensión. Por eso la intoxicación colinérgica a grupos dolorosos constantemente. Luego hay una erosión simpática que lleva a la parte de las glándulas lacrimales. La amiloidea es otro, actúa en la misma cascada y el otro, y la broncorea de la misma forma. Los tres, todas tienen el mismo mecanismo de acción, todas son por exceso de acetilcolina, actúan los receptores muscarínicos M3, actúan la cascada de la fosfolipasa, aumenta el IP3 y la liberación del calcio intracelular, estimula las glándulas exocrinas y produce la hipersecreción en diferentes órganos, ¿no? La anemia, la diarrea o también otro es la dificultad y se relaciona con la estimulación excesiva de receptores de nicotínicos que el neuromuscular. Y también al mismo ejercicio de acetilcolina produce vasculares y contracciones descoordinadas. Además, podemos ver también la diarrea. Este síntoma refleja la hiperestimulación del intestino y los receptores musculánicos de M3 al ser sobreestimulados estos aumentan. Y como consecuencia, el paciente presenta diarrea excesiva, frecuente o líquida y abundante, y puede complicar con la deshidratación. Y también los vómitos, por último, que es el síndrome colinérgico. Los vómitos ocurren cuando tienen a nivel perítico, por estimulación muscarínica del estómago, y en general el nivel central es con la acción de la aspirina en el zona de la piel.
Y esto se manifiesta con náusea, como se puede decir, y dolor abdominal que es descompuesta. Eso causa una expulsión forzada de vómito y contenido gástrico. El olor abdominal hipocólico, bueno, es una sensación de dolor en la región abdominal, es causada por contracciones espasmódicas, es decir, pues los receptores M3 están cerrados. Bueno, esto se refiere por un exceso de acetilcolina, lo cual pues va a generar espasmos intestinales, que pueden hacer dolor abdominal hipocólico. La sudoración excesiva, bueno, esta producción anormalmente elevada de sudor se puede dar incluso por la ausencia de calor o actividad física. Bueno, se debe también a la estimulación exagerada de los receptores muscolínicos, que serían las glándulas sudoríparas. Bueno, también se debe al exceso de acetilcolina, lo cual va a provocar que la piel pues, esté húmeda, con sensación pegajosa y en casos más graves puede haber deshidratación. Y ahora, para recordar la última pregunta, si las manifestaciones clínicas son severas por intoxicación de alcaloides del chocho, ¿con qué medicamentos se debería usar? El tratamiento de intoxicación por alcaloides del chocho debe ser sintomático. Debe haber una adecuada reposición de líquidos para mantener el agua limpia, debe haber un equilibrio hidroelectrolítico y debe haber un aumento en la eliminación de ese tóxico por vía renal. Si las manifestaciones son severas, deben revertirse con dos antibióticos. Son antibióticos, neociclizina y cicloxiclina. Pero debemos recordar que el chocho contiene alcaloides químicos, como dijo mi compañera del grupo anterior, como la dopamina, parteína, angelina, que son compuestos nitrogenados que se producen naturalmente y algunos son utilizados como antiinflamatorios, además, pues más anticancerígenos. Pero si la intoxicación es alta, es severa, va a actuar sobre el sistema nervioso y sobre el sistema cardiovascular, produciendo arritmias, hipotensión, vómitos, náuseas, incluso una falla multiorgánica. Bueno, para revertir estos síntomas severos por intoxicación por alcaloides del chocho, el tratamiento debe incluir métodos de soporte como la fluidoterapia, por ejemplo, para mantener la hidratación y favorecer la eliminación de este tóxico. Ahora, habíamos dicho que se utilizan dos antídotos que tenemos en esta imagen, la neociclizina y la cicloxiclina. Bueno, que van a actuar como inhibidores de la acetilcolinesterasa, aumentando los niveles de acetilcolina y contrarrestando el efecto anticolinético de los alcaloides. Bien, tenemos medidas de soporte vital, puede ser la atropina para contrarrestar los efectos colinéticos que habíamos visto si actúa sobre el sistema nervioso cardiovascular, como la bradicardia, hipertensión, hipercongestión. Tenemos el diazepam para controlar convulsiones, la dopamina para hipotensión, la lidocaína para arritmias. Y las medidas de eliminación puede ser carbón activado, que esa fue reciente, en este caso no lo fue porque fue más de 5 horas. Puede haber un lavado gástrico, pero en caso muy reciente, y puede ser una liberación forzada para acelerar la eliminación renal. Gracias. A ver, aquí no me quedó claro. A ver, regresa. En la primera. A ver, me dicen, miren, acá me dicen dos medicamentos. Perdón. Miren, se debe revertir con dos antídotos, nertimina y fesotimina. A ver, el otro. Medida de soporte atropina. ¿Qué administramos? ¿Atropina o neostigmina? ¿Qué administramos? ¿Ah? A ver, ¿están de acuerdo que el antídoto es el neostigmina? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo o no? Porque el alcaloide del chocho, ¿qué produce? Una actividad colinérgica, ¿no es cierto? Entonces, su antídoto, ¿cuál sería? Un anticolinérgico. ¿Y este qué es?
El anterior. ¿Esto qué es? ¿Colinérgico o anticolinérgico? ¿Sería su antídoto? Con eso lo matamos. A ver, regresa. Al otro. Es así. La rutina sí. Esta sí sería su antídoto. Este sí. Bueno, diazepam, el otro ya son sintomáticos, ¿verdad? Carbón activado, bueno, eso sí recién la ingesta, no sé, pero recién lavado gástrico y diuresis forzada para hacer la eliminación de la. Bueno, eso son medidas de soporte. Ya. A ver, sí, pero ¿puedes progresar? O sea, en ese sentido, se entiende que ya. Se entiende que cuando nosotros con ingesta del chocho, tú tienes, o sea, tú estás limitando la acción de la acetilcolina, ¿no? Entonces, tus niveles de acetilcolina se aplastan con la ingesta del chocho, ¿no? Por sus componentes. Entonces, la idea es, como se aplastan tus niveles de acetilcolina por la ingesta del chocho, la idea es levantar la acetilcolina. Entonces, pero si yo logro inhibir la enzima de la colinesterasa, que la desintegra, hasta cierto punto levanto un poco acetilcolina. Entonces, no es que lo mate. O sea, lo puedes aumentar la intoxicación. Pero vas a elevar los niveles de acetilcolina. Claro. Porque inicialmente tú habías dado eso para revertir el efecto que estaba aplastado. Por eso no me queda claro cómo usted menciona que neostimina podría llevar al colapso. O sea, podría usarlo dependiendo de la dosis. Claro, dependiendo de la dosis. Claro. Pero inicialmente, si yo le pongo una dosis muy prudente, voy a contrarrestar un poco el efecto. Porque supuestamente con el chocho lo tengo aplastado. A ver, ¿cómo actúa el chocho? ¿Cuál es el mecanismo de acción del chocho? El alcaloide, que es la lupina, ¿no? Sí, lupina. ¿Sí? ¿Lupina, no? Sí. Ya, a ver, un ratito. Miren, de acuerdo a lo que, gracias chicos, miren, de acuerdo a lo que habíamos visto en clase, en la teoría, rápido nomás, miren, algo rápido nomás. Miren, nosotros habíamos mencionado que la acetilcolina, ¿no es cierto? La acetilcolina, esto viene del nervio, ¿no es cierto? Esta acetilcolina va a actuar sobre sus receptores muscarínicos, hablando aquí. El receptor muscarínico, ¿qué va a producir? Esos son los 10 síntomas que colocamos. Lo voy a apagar para que pueda más en el. Ah, ya. Miren, algo rápido nomás. Le decía, miren, acá más grande ya. Miren, le decía, por ejemplo, la acetilcolina. La acetilcolina puede actuar sobre sus receptores muscarínicos. Entonces, ¿cómo lo hace? Ojo, agoniza a los receptores muscarínicos. Si lo agonizan los receptores muscarínicos, es lo que ha mencionado los síntomas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué va a producir? Diarrea. ¿Por qué decir? Porque aumenta las contracciones de musculares intestinales. ¿Qué va a producir? Cialorrea. Aumenta la salivación. ¿Qué va a producir? Broncoconstricción. Entonces disminuye la respiración. Y esto ocasiona disnea, otro disnea. ¿Qué otros síntomas van a producir? ¿Qué otros síntomas? De acuerdo a sus compañeros, lo dicen, están bien los 10 síntomas, ¿no es cierto? Está bien. ¿Ah? Miosis, claro, produce miosis. ¿Ya? Lo dejamos ahí, ¿correcto? Ya lo dejamos ahí. Ahora, el otro evento que la acetilcolina puede ser destruido por la acetilcolinesterasa. Lo destruye. ¿Y qué lo destruye? Lo destruye colina más acetato. ¿No es cierto? Más acetato. Correcto. Entonces, miren,
¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo aquí inhibo a la inhibo este? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar, ¿no es cierto? Si este lo inhibo, entonces esto aumenta. Y si esto aumenta, produce más. ¿Cuál? Pregunta es, ¿dónde actúa el alcaloide del chocho? ¿El alcaloide del chocho dónde actúa? Vamos a poner aquí el alcaloide. ¿Dónde actúa el alcaloide? ¿Actúa aquí o inhibe aquí? A ver, ¿estimula aquí o inhibe aquí? ¿Qué hace el chocho? Puede ser en ambos, porque no está claro, ¿no es cierto? El alcaloide del chocho entonces no está claro, entonces mira, puede estimular aquí y aumenta este efecto. Puede inhibir aquí y aumenta más el efecto. ¿Qué pasa si le doy neostigmina? ¿Qué pasa si le doy pisostigmina? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a inhibir? Imaginemos que el chocho está inhibiendo acá, y si le doy neostigmina, inhibe más. Esto aumenta mucho más, y acá el efecto va a ser mayor. ¿Y qué pasa si esta niña deja de respirar? Entonces se puede morir. ¿No es cierto? ¿Me dan cuenta? Entonces acá decimos, curamos con lo contrario, y lo contrario es dar algo diferente. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Miren, si yo sé que esto de aquí es este evento, yo no sé, entonces voy a decir, le doy atropina. ¿Para qué le doy atropina? ¿Para qué? Para que este viene aquí y contrarresto los efectos del chocho. ¿No es cierto? Aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Contrarresto. Y al contrarrestar aquí, entonces todo esto síntomas baja. ¿No es cierto? Ahora, y si yo quiero actuar acá, ¿con qué medicamento utilizo? Vamos a suponer que el chocho, vamos a suponer que actúa aquí y con esto ya lo revierto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Y qué pasa si el chocho actúa aquí? ¿Lo revierto con la atropina? Puede ser, porque puede llegar. Pero si yo quiero hacer aquí, revertir el efecto, es decir, estimular a la acetilcolina. Esto se hace con la pralidoxima. A esto se le llama oximas. ¿Y las oximas qué hacen? Revierten la acción de la acetilcolina. ¿No es cierto? Entonces, esto sí está destruyendo. Entonces, al destruir esto baja, ¿no es cierto? Baja. Y al bajar acá, baja. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que si le das mucha dosis, acá va a producir disminución de las contracciones, va a producir debilidad. ¿No es cierto? Va a producir miastenia. ¿Se dan cuenta? Ese es entonces, miren el evento. Entonces, por eso es que le mencionaba que si yo le daba neostigmina y el alcaloide está actuando aquí, ambos inhiben. Eso lo puedo matar. Por eso le mencioné esa palabra. Claro. Pero si tú le das neostigmina, vas a tener menos formación de acetilcolina y por lo tanto menos acción sobre el receptor muscarínico. No, claro, si inhibo con ¿no es cierto? Claro. Inhibo aquí. Sí. Aumenta acá. Aumenta acá. Acá aumenta. Aumentan los efectos. Entonces, el cuadro empeora. ¿Está bien? Ahora, hay otra razón por la cual, por ejemplo, algunos de los componentes del chocho también interactúan bloqueando otro tipo de receptor que genera básicamente contenido claro, que ya no es esto. Es por eso que también se encuentra un ejemplo. Por ejemplo, estoy leyendo el caso de la esparteína. La esparteína bloquea la acción a nivel de la placa muscular. Entonces tiene un mecanismo que ya no funciona con receptor M ni con acetilcolinesterosa, otro. Pero lleva los mismos síntomas. Pero también lo bloquea. Hay que ver cuál es el producto. Claro. Ahí está. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Muy bien. A ver, chicos, entonces, ¿está claro eso? Sí, está claro. Miren, entonces, por eso les mencionaba. Por eso les decía, hay que tener en cuenta cuándo inhibes y cuándo estimulas. ¿No es cierto? Cuándo inhibes y cuándo estimulas. Porque a veces, por ejemplo, miren, si aquí por ejemplo, el alcaloide del chocho lo inhibe y le doy otro que inhibe, aumenta. Entonces acá nosotros curamos con lo contrario. Nosotros curamos con lo contrario.
Eso es entonces, hay que tener presente. A veces nos confunde, a veces a mí también me puede confundir, ¿no es cierto? Pero siempre hay que tener en cuenta, ¿no?, lo más presente posible a estos eventos. ¿Ya? ¿Sí? A ver, ¿qué pasa? La acetilcolina tiene dos receptores, muscarínicos y otros que son nicotínicos. Entonces, miren, vamos a suponer que esta es la acetilcolina. Actúa el receptor muscarínico, pero también puede actuar sobre receptores nicotínicos. En los nicotínicos había dicho que son N y M. O sea, el M está en la placa motora, ¿no? El M está en la placa motora y el N está en la médula renal. Entonces, en el NM, hablando aquí, cuando actúa en la placa motora, ¿qué va a producir? ¿Va a contraer o va a relajar? Un poquito. Contracción. A ver, cuando la acetilcolina actúa sobre el receptor muscarínico de tipo M, ¿qué produce? ¿Contrae o relaja? Contrae, ¿no es cierto? Contrae. Claro, contrae. Entonces va a tener un efecto parecido a lo que son los relajantes musculares o algo así, ¿no? Por esa razón es que a veces se contraponen un poquito. ¿Por qué razón? A veces, por ejemplo, miren, yo tengo acá, ojo, que una planta no solamente tiene 1, 2 o 3 componentes, puede tener miles de componentes. Bastante componentes. La diferencia es que tiene 0.1, 1%, 2% a lo mucho. Del componente activo de 1 a 2% a lo mucho. Principalmente está 0.1, 0.5, 0.4, 100 más están. Pero tiene un poquito de cada cosa. Entonces, vamos a suponer este bloque se va a este receptor, este otro se va a este receptor. Entonces, ¿cuál es el efecto mayoritario? Ahí es donde se tiene que actuar. ¿Y cómo lo sabemos? Mediante síntomas. ¿Cierto? Ahí es donde se tiene que revertir mediante síntomas. ¿Correcto? Ya. Muy bien. Eso es entonces, digamos, en el análisis, porque a veces está un poquito confuso. ¿Cierto? ¿No? Confunde, un poquito. Pero ya bueno, ahora ya más o menos lo tenemos claro. Ahora miren, en la sintomatología, ojo, en la sintomatología, si ustedes revisan, por ejemplo, dice, a ver, el paciente, en la sintomatología, ¿el paciente tiene hilio paralítico? En la sintomatología, ¿el paciente tiene hilio paralítico? Si tiene. Pregunta, ¿el hilio paralítico? Cuando hay hilio paralítico, ¿se estimula o se inhibe al receptor? Cuando hay hilio paralítico. Miren, cuando la acetilcolina estimula al receptor muscarínico M, entonces ¿qué va a ver? Aumentan las contracciones y esto produce diarrea, aumenta el tránsito intestinal. Pero sin la acetilcolina, no, ya no, otra sustancia, inhibe al receptor muscarínico, entonces ¿qué va a producir? Relaja. Y cuando relaja es que puede producir el hilio paralítico. ¿No sé? El hilio paralítico. Entonces, a veces, por eso le decía, a veces puede haber confusión. Porque miren, el alcaloide del chocho, por un lado, puede producir este evento, pero hay otros componentes que de repente pueden estar produciendo hilio paralítico. Y muchas veces si viene la confusión. Si hay hilio paralítico, aquí sí, utilizan diastigmina y piridostigmina. ¿No es cierto? Aquí sí. Pero si tienes esto, acá sí utilizas atropina. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso le decía, las indicaciones, por ejemplo, de la tisostigmina, la niostigmina, se utilizan para hilio paralítico, para la vejiga hipertónica y para miastenia gravis. ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso es entonces, miren, algunos, digamos, mecanismos que hay que tener, presentes. ¿Correcto? Ya.
A ver, chicos, ¿está claro hasta aquí? A ver, han desarrollado su guía. ¿Qué fármaco han utilizado para contrarrestar el tocho? ¿Qué han hecho? ¿La atropina o la pisotigmina? La atropina, acá también, y ahora sí, ya la atropina. La atropina. Claro, han utilizado los dos, ¿no? Pero después de los síntomas, pero en el caso clínico tenía paralítico. claro, Es correcto usar hemoglobina. hay varias cosas. ¿Por qué razón? Porque en el alcaloide, en el chocho, nosotros hemos hecho 3 principales, pero hay mucho más. Claro. Hay mucho más. Y esos otros pueden actuar por otra vía. Entonces aquí lo que se trata es de ver, digamos, la sintomatología principal. ¿No es cierto? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, a ver, ¿está claro entonces? Muy bien, entonces la otra semana 4, también tenemos examen parcial de práctica. Va a haber un examen parcial de práctica, así rápido, nomás 10 minutos, 15 minutos, no mucho. De 5 o 10 preguntas. Más 40 preguntas. Y además, le toca la exposición, a que le toque poner, también tiene que poner. ¿Ya? Entonces la otra semana tenemos parcial práctica. Está muy bien, ¿no? ¿Qué te pasa? Chicos, todo.